Muchísimas gracias a CKK Estudios por enviarme un mensaje súper lindo. Voy a tratar de contestarlo más adelante. La gente sigue participando a través de la cuenta en Twitter, @solucionesgb. Por ejemplo, nos dice por acá, Ger Carrero, disculpe, me fui yo otra vez por donde no era, en el Twitter. Ok, es imperativo estudiar inglés desde muy pequeños y hacerlo un hábito en nuestra vida. Del tema de la educación vamos a hablar de inmediato. José Duravio Moros también nos dice, la globalización, más que hablar otro idioma, nos obliga a entender y a hacernos entender. Soluciones monolingüismo. La pregunta es, ¿cómo nos vamos a hacer entender si no todos dominamos el mismo idioma? JBG dice Javier Velázquez, entiendo. Soluciones monolingüismo. ¿Dificulta la edad del aprendizaje de otro idioma? Pregunta él. ¿Hay idiomas más fáciles de aprender que otros, profesora? Todas las lenguas tienen su complejidad. Desde el punto de vista lingüístico lo estoy diciendo. Por ejemplo, para los hablantes nativos dicen, ay, qué bueno aprender inglés porque allí no hay acento. Y lo que hay es acento, lo que no hay es tilde. Entonces es más difícil entenderlo que si en español tú ves una marca sobre una sílaba que te permite saber si lo has internalizado, que allí va la mayor, el énfasis en la pronunciación de la palabra. Entonces yo creo que todas las lenguas tienen sus dificultades, lo que hay que tener es la actitud de aprender hacia ella. Yo quiero aprender y puedo. Le comentaba antes a él que si aquello de loro viejo no aprende a hablar, vale. Yo digo que no. Claro, es más fácil para un niño aprender una nueva lengua que para un adulto. ¿Por qué? Pero no es difícil. Porque en ese momento están aprendiendo una lengua. De hecho, los padres multilingües, ellos hablan las dos lenguas y el niño las va adquiriendo a medida que se va desarrollando. No sistematizado, sino por el contexto en que se encuentra. Así es como un aprendizaje más empírico. Claro. Sí, de hecho, vuelvo al momento en que viví en los Estados Unidos estudiando un posgrado. Mi hija, que tenía 4 años, enmudeció cuando llegamos. Inclusive dijeron que era sorda, que había que hacer un examen, pero a los 3 meses empezó a hablar inglés. Y al cabo del tiempo, en un año, dejó de hablar español, porque consideraba que no, que tenía que hablar en inglés, no entendía en español, lo hicimos para mantenerlo y de hecho ella ahorita habla inglés, ha hecho cursos, pero ve la televisión en inglés y se mantuvo en eso y su pronunciación es nativa porque lo aprendió desde pequeña. Desde 4 años tenía. Carmelo Velázquez también nos dice, los idiomas abren tu mente a otros mundos, a otras culturas, a otras formas de ver el mundo. Exacto. Definitivamente de acuerdo. Y esperemos que nos sigan llegando poco más de comentarios. Volvemos un poco al tema y ya lo decía que había que hablar indiscutiblemente del asunto de la educación a todos los niveles del sector público, sobre todo en nuestro país. ¿Cómo estamos allí en la enseñanza de otro idioma? Me parece excelente que me hagas esa pregunta a mí porque justo recientemente comencé a trabajar en un proyecto con la gente del British Council Venezuela. Ellos están trabajando conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Qué bueno. En un proyecto llamado Micromisión Simón Rodríguez que busca llevar el inglés a los liceos más recónditos del país. Y yo creo que para atacar eso, si lo queremos seguir llamando un problema, que me parece más bien una metáfora, lo de el monolingüismo como el analfabetismo del siglo XXI, hay que atacarlo con políticas de Estado, ¿no? Ese primer analfabetismo del que tú hablabas, donde había que pasar de la oralidad a aprender a leer y escribir, se atacó con políticas de Estado. El analfabetismo funcional, que es como se le llamó al de las computadoras, se atacó con políticas de Estado, masificar el uso de la tecnología. Me parece que igual hay que hacerlo con los idiomas. ¿Quién, si no, la infraestructura del Ministerio de Educación puede llevar el idioma a los lugares más recónditos del país? Pero por ahí entramos entonces en la formación de docentes de habla inglesa. Claro. Las escuelas de educación, la Escuela de Educación de la UCB, por ejemplo, forma docentes en inglés, pero al parecer hay deficiencias de profesores, no solo de las 3 Marías, matemática, física, química, sino también de inglés a nivel del país. Y es algo que se viene denunciando desde hace ya un buen tiempo. Exactamente. Entonces, si de verdad, como política de Estado queremos decir
que Colombia ya tiene un proyecto bien montado de queremos masificar el aprendizaje de una segunda lengua, y me parece que el inglés es obviamente la inmediata. Posteriormente ya podría venir el francés o el chino mandarín, porque tenemos negociaciones con los chinos. Si queremos hacerlo, tenemos que responsablemente, desde las políticas de Estado, Ministerio de Educación y la formación de profesionales, empezar a masificar esto, ¿no? Formas al docente primero y después el docente lo hace llegar al estudiante. Usted hablaba de Colombia, profesor, y me permito preguntarles también en qué estatus o qué nivel se encuentra Venezuela respecto a la enseñanza pública de una segunda lengua, comparado con los otros países de la región. Yo creo que en este momento es bajo, porque en la escuela oficial ha habido inglés siempre en el nivel de bachillerato, que sigue llamándose ahorita así. Desde primero a quinto año veían inglés como una materia del pensum, del currículo. Pero es algo muy básico. Era lo que te iba a decir. El problema es la manera como está dándose, porque cuando tú mencionas la gramática, a ese nivel habría que usar otras estrategias para que ellos logren ser un poquito competentes en el uso de la lengua. De hecho, cuando entran a estudiar inglés en la escuela, allí el comentario, no aprendieron nada en el bachillerato, a menos que sean las escuelas privadas que sí usaban otro tipo de herramientas, es decir, extra daban cursos de inglés. ¿Quiénes lideran hoy en el ámbito suramericano en cuanto a enseñanza pública de un segundo idioma, que entiendo que el predominante es el inglés? Claro. Quería explicarte un poco de qué es lo que ocurre en bachillerato, a diferencia de lo que ocurre en nuestra escuela. En el bachillerato, como ocurre en buena parte del mundo, en los países en vías de desarrollo, se enseña un inglés que llamamos instrumental. Es un inglés en el que se aprende gramática y traducción, no se aprende a hablar. Más allá del profesor que llega y dice good morning pupils, good morning teacher, y después la conversación, la clase de hoy, todo comienza en español. Ellos pasan del inglés instrumental a lo que en la escuela llamamos inglés comunicativo, donde hay que hablar. Tenemos que atacar esa barrera. El muchacho en el bachillerato hay que enseñarlo a hablar y después lo enseñas a traducir. Creo que por ahí es que el enfoque hay que cambiarlo, y nuevamente vamos al ministerio, hay que revisar ese pensum que se está utilizando en el bachillerato. ¿Quiénes tienen hoy en nuestro país mejor acceso a aprender una segunda lengua? Y ese es el otro argumento que es delicado. El manejo, la enseñanza del idioma extranjero en este país está en manos de la empresa privada. Está en manos de la empresa privada y está muy desarrollada todas estas instituciones que ofrecen inglés online, o las instituciones que tienen sedes con computadoras y equipos surround system, o sea, tienen toda la tecnología del mundo. Mientras que en la educación pública todo está en decadencia. ¿Quién tiene el mejor inglés en Latinoamérica? No sabría decirte, pero sí un poco unas flores para nosotros en Venezuela, que te puedo decir, aunque son flores tristes. La migración de profesores de inglés de Venezuela hacia Ecuador se está dando justamente porque ellos tienen un programa que llaman Prometeo y está, en cierto modo, atrayendo profesores de nuestro país hacia allá, pero también porque de Venezuela para abajo, Sudamérica no había estado aprendiendo inglés a ese nivel, a nivel universitario. Y entonces necesitan el docente universitario que les forme a sus docentes universitarios para luego masificar la educación. Y es el docente venezolano que se formó en universidades públicas, por ejemplo, UCB, ULA, que enseñan idiomas, y también las privadas. Esa carencia. ¿Quiénes Aparte están supliendo de eso? las debilidades en cuanto, o en el sector educativo, en cuanto a la enseñanza de una segunda lengua, y de los costos, hay otras barreras que le impiden a muchos venezolanos estudiar un segundo idioma. Por ejemplo, la falta de interés y sobre todo algo que tiene mucho que ver ya con la etapa de la juventud avanzada, la adultez prolongada, en fin, tiene que ver con la vergüenza de equivocarse. ¿Qué voy a estar haciendo yo intentando pronunciar algo que ni siquiera me sale? Cosas como esas se ven todos los días. ¿Cómo vencer todas estas barreras? De eso vamos a hablar ya al regreso de la pausa.